Esta historia es una obra de ficción inspirada en sucesos reales, elementos históricos y leyendas. En las frías y brumosas montañas de Sichuan, en el corazón de China, se encuentra el monasterio de Wanmin, un lugar de paz y meditación que ha custodiado durante siglos reliquias de incalculable valor espiritual y cultural. Entre ellas destacaba un Buda de oro macizo y una colección de manuscritos antiguos que se creían perdidos en el tiempo. Sin embargo, el silencio sagrado del templo fue roto por un suceso que ha conmocionado a la comunidad budista. Enigmas. El túnel del Buda. La noche del 7 de mayo de 1940, el Buda de oro desapareció sin dejar rastro. Los manuscritos, algunos con más de 1000 años de antigüedad, también fueron sustraídos. Lo más desconcertante fue un detalle que emergió de la escena del crimen. Una baldosa del suelo estaba desplazada, revelando la entrada a un túnel olvidado. Li Wei, el monje encargado del santuario aquella noche, fue el único testigo de algo fuera de lo común. En la madrugada, mientras meditaba, sintió una brisa helada surgiendo de las entrañas del suelo, un fenómeno imposible en un templo construido sobre roca sólida. Alarmado, recorrió los pasillos y descubrió la baldosa fuera de lugar. Li Wei, aún perturbado y en voz baja, relató: Al levantarla vi un abismo oscuro. Sentí un vacío indescriptible como si algo antiguo hubiera despertado. Las autoridades, al inspeccionar el túnel, descubrieron un pasadizo subterráneo que no figuraba en ningún plano del monasterio. Era un túnel angosto, cubierto de inscripciones budistas, algunas de las cuales advertían sobre los guardianes del vacío y la ruta del samsara prohibido. El pasadizo conducía a una cámara subterránea, donde, según los registros históricos, se realizaban antiguos rituales de purificación. Las huellas en el polvo del suelo indicaban que al menos 3 personas habían transitado por allí cargando algo de gran peso. ¿Quiénes eran los responsables? ¿Cómo conocían el túnel? Y lo más desconcertante, ¿quiénes del monasterio sabían de su existencia? Los textos sustraídos no eran meros tratados budistas. Entre ellos se hallaban pergaminos con enseñanzas que, según la leyenda, revelaban métodos para alcanzar la iluminación en vida o quizás algo más oscuro. Para el profesor Ming Hao, un experto en escrituras antiguas, algunos de los manuscritos robados podrían hacer referencias a la senda de los iluminados ocultos, un concepto poco documentado en el budismo tradicional. Podrían ser claves de prácticas que se creían perdidas, pero también podrían tener conocimientos que algunos consideran peligrosos, explicó el profesor Ming Hao. Lo más intrigante de este caso es cómo los ladrones conocían la existencia del túnel secreto. Li Wei insiste en que el pergamino que revelaba su ubicación había estado oculto en una sección restringida de la biblioteca del templo, a la que solo algunos monjes tenían acceso. ¿Cómo pudieron los ladrones descubrir este secreto? ¿Había un traidor entre los monjes? ¿O existe una fuerza oscura que guió a los ladrones hacia el túnel? Investigaciones hechas en el monasterio el día siguiente al robo determinaron que no se registró actividad anormal y la entrada principal había permanecido cerrada toda la noche. Sin embargo, análisis forenses hallaron rastros de polvo milenario en el suelo del templo, como si algo hubiera emergido desde el subsuelo. Décadas de investigaciones oficiales nunca han logrado esclarecer el robo. Hasta ahora no se han encontrado pistas sobre el paradero de los ladrones o las reliquias robadas. Li Wei quedó profundamente afectado por este hecho y decidió emprender un retiro espiritual en las montañas. Antes de partir, dejó una última advertencia. Quien haya tomado el Buda y los manuscritos ha despertado algo que estaba destinado a permanecer en el olvido.
El misterio del Buda dorado en los manuscritos antiguos sigue sin resolverse y tal vez nunca lo sea.